Buen día, estimados participantes. A continuación, hablaremos sobre el análisis de riesgo en las inversiones. Toda inversión lleva implícita un riesgo determinado. ¿Y qué es el riesgo en sí? Es la posibilidad de que el rendimiento real de la inversión difiera al esperado. Y el riesgo asociado con una inversión se relaciona directamente con su rendimiento esperado. Por eso existe una relación entre riesgo y rendimiento. Las inversiones más riesgosas deben proporcionar rendimientos más altos y las menos riesgosas rendimientos más bajos. El riesgo asociado a una inversión puede ser una combinación de posibles causas. Tenemos el riesgo cambiario, de una causa de riesgo que también debe considerarse a nivel internacional, sobre todo por las fluctuaciones en los cambios de las monedas. Otra causa de riesgo es riesgo de negocio. Es el grado de incertidumbre relacionado con las ganancias de una inversión y su capacidad para pagar los dividendos debidos a los accionistas. Por ejemplo, los propietarios de empresas pueden no recibir ningún rendimiento si las ganancias de la empresa no son suficientes para pagar sus dividendos y cumplir sus obligaciones. Tenemos otros riesgos como el riesgo financiero, que es el grado de incertidumbre de pago como consecuencia de la mezcla de deuda y capital propio de una empresa. Cuanto mayor sea la proporción de la deuda utilizada por la empresa para financiarse, mayor será su riesgo. Tenemos el riesgo de poder adquisitivo. Es la posibilidad de que los cambios en los niveles de precio afecten negativamente los rendimientos de la inversión. Esto se da, por ejemplo, en los procesos inflacionarios, en los procesos deflacionarios. El riesgo de tasa de interés es la posibilidad de que los cambios en las tasas de interés afecten negativamente el valor de un título. Normalmente, los cambios en la tasa de interés son producto de cambios en la relación general entre la oferta y la demanda de dinero. Aunque las variaciones de las tasas de interés afectan de manera directa los instrumentos de renta fija, también afectan a instrumentos de largo plazo como las acciones ordinarias y los fondos de inversión. Los precios de títulos de renta fija, bonos y acciones preferentes caen generalmente cuando las tasas de interés suben. También tenemos el riesgo de liquidez, que es el riesgo que se enfrenta al no tener capacidad de liquidar una inversión convenientemente y a un precio razonable. Por ejemplo, tenemos una acción adquirida recientemente en $1,000, no sería considerada como muy líquido si pudiera venderse rápidamente solo a un precio bastante reducido como de $500. O sea, que tenemos un riesgo de que el título en el que invertimos no conserve su valor y se pueda obtener menos valor por el mismo. También tenemos el riesgo fiscal. Es la posibilidad de que el Congreso realice cambios desfavorables en las leyes fiscales. Por ejemplo, exenciones fiscales, incrementos de tasas impositivas, etc. El riesgo de mercado es el riesgo de que los rendimientos de inversión disminuyan debido a factores de mercado independientemente de una inversión determinada. Esto es afectado, por ejemplo, por acontecimientos políticos, económicos y sociales, así como en los cambios en los gustos y las preferencias de los inversionistas. Por ejemplo, una legislación impone cuotas de importación restrictivas a bienes japoneses, puede dar como resultado un incremento significativo en el valor de las acciones de empresas automotrices y de electrónica nacionales. Ese es un ejemplo. El riesgo de evento implica un acontecimiento inesperado que tiene un efecto significativo y generalmente inmediato en el valor subyacente de una inversión. Un ejemplo de riesgo eventual es el retiro voluntario en una fecha determinada de cerca de 50,000 marcapasos de marca Gidon Corporation debido a un sello defectuoso en sus unidades que permitía que la humedad afectara sus circuitos electrónicos causando un mal funcionamiento. Ese es un riesgo de evento.
Ahora vamos a enfocarnos en el riesgo de un solo activo. En riesgo cuando invertimos en una acción o un activo determinado. Es posible cuantificar el riesgo de una inversión, activos únicos o una cartera de activos. Para esto se tomarán en cuenta los siguientes conceptos. Tenemos que manejar los siguientes conceptos, que son la desviación estándar, que es una medida absoluta del riesgo, y el coeficiente de variación, que es una medida relativa del riesgo. Y a continuación vemos la fórmula detallada de la desviación estándar. ¿Y qué es la desviación estándar? La desviación estándar mide la dispersión o variación de los rendimientos en torno al rendimiento promedio o esperado. Y aquí tenemos la fórmula. La desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de I1 a la n del rendimiento del resultado menos el rendimiento promedio esperado entre el número total de resultados menos 1. A continuación vemos un ejemplo de rendimiento sobre inversiones A y B, en donde tenemos las tasas de rendimiento de 6 periodos consecutivos. El ejemplo de la inversión tipo A tiene un rendimiento de 15.6, 12.7, 15.3, 16.2, 16.5 y 13.7. En promedio tiene 15%. De igual forma, la inversión B tiene diferentes rendimientos y al final tenemos el rendimiento promedio de la inversión B, que es 15%. Ahora, ¿para qué queremos este dato? Este dato lo queremos para calcular la desviación estándar de los rendimientos. Aquí tenemos la desviación estándar de los rendimientos, para lo cual ponemos la columna de los 6 periodos, el rendimiento que tenemos, que es 15.6, 12.7, copiamos al lado el rendimiento promedio, hallamos la diferencia entre el rendimiento RJ y el R promedio, tenemos la diferencia, esto también lo elevamos al cuadrado y luego calculamos en base a la fórmula de la desviación estándar, lo calculamos y obtenemos el rendimiento, la desviación estándar de la inversión A en 1.49. Y de igual forma, la inversión B se sigue el protocolo anterior de la inversión A y obtenemos finalmente que la desviación estándar de la inversión B es 5.24%. O sea que la inversión B tiene una desviación estándar mayor que la desviación estándar de la inversión A. Otro instrumento para medir el riesgo es el coeficiente de variación, que es una medida relativa de riesgo. ¿Y qué es el coeficiente de variación? Es una estadística que se usa para medir la dispersión relativa a los rendimientos de un activo. Es útil para comparar el riesgo de activos con diferentes rendimientos promedios o esperados. Igual que la desviación estándar, cuanto mayor sea el coeficiente de variación, mayor será el riesgo. ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? El coeficiente de variación, tenemos la siguiente relación: dividimos la desviación estándar entre el rendimiento promedio o esperado. Aquí calculamos el coeficiente de variación de las inversiones A y B, en donde tenemos las respectivas desviaciones estándar. En el caso de la inversión A era 1.49, se divide entre el rendimiento promedio y nos da que es 0.099. Y el coeficiente de variación de la inversión B es 0.349. O sea que la inversión B tiene mayor coeficiente de variación que la inversión A y por supuesto es más riesgosa. Objetivos de una cartera. ¿Cuándo tenemos una cartera? Cuando invertimos en diferentes instrumentos o acciones diferentes y formamos una cantidad determinada de acciones y de esta forma armamos una cartera. Pueden ser acciones, pueden ser bonos, pueden ser otros instrumentos que se dan en los mercados de capitales. Ahora vamos a ver los conceptos de rendimiento y desviación estándar de las carteras. El rendimiento de una cartera se calcula como un promedio ponderado
de los rendimientos sobre los activos o instrumentos de inversión que la integran. El rendimiento de una cartera, que llamaremos R sub P, se calcula con la siguiente ecuación. El rendimiento de la cartera es igual a la proporción del valor total en dólares de la cartera representada en el activo 1 por su rendimiento, más la proporción del activo 2 por su rendimiento de activo, etc. Y finalmente podemos decir que al efectuar una sumatoria vamos a obtener el rendimiento general de la cartera. A continuación presentamos una tablita donde vamos a calcular el rendimiento esperado, rendimiento promedio y desviación estándar de los rendimientos de la cartera. Para ello tenemos los años, aquí tenemos los años del 2009 al 2013, tenemos los rendimientos esperados del activo X, o sea que esto puede ser una acción X, y esto del activo Y, estos son dos activos, tenemos sus respectivas rendimientos, 8, 10, 12, 14 y 16, para el activo Y, 16, 14, 12, 18. ¿Cómo se calcula el rendimiento de la cartera? Bueno, primero vamos a asumir que cada activo X y activo Y, como son dos activos, el activo X es el 50% de la cartera y el activo Y es el otro 50%. Se multiplica cada ponderación del 50% por el 8% de rendimiento más el 50% por el rendimiento del activo Y, que en este caso es 16. Y así desarrollamos todos estos cálculos, como se pueden ver aquí en este espacio, cálculo del rendimiento de la cartera. Y tenemos acá el rendimiento esperado de la cartera. En el 2009, 12% y nos da igual para todos los años. Ahora bien, ¿cuál va a ser el rendimiento promedio esperado de la cartera? Se suman todos y se divide entre el número de años. En este caso, vuelve a ser el rendimiento promedio igual a un 12%. Y finalmente, encontramos la desviación estándar de los rendimientos esperados de la cartera, para lo cual aplicamos la misma fórmula de la desviación estándar para un solo activo, que es igual al rendimiento esperado de la cartera menos el rendimiento promedio elevado al cuadrado para el año 1, y así sucesivamente. Y dividimos entre n menos 1, n son 5 años, menos 1, 4. Entonces nos queda que estas cifras nos dan 0, y total que la desviación estándar finalmente nos da que es 0%, y lo que nos indica que es una cartera bastante eficiente. A continuación explicaremos un poco sobre el modelo de evaluación de activos de capital, que es un componente de riesgo. Desde la perspectiva del inversionista, el riesgo relevante es el riesgo inevitable de la empresa. Este riesgo afecta significativamente los rendimientos obtenidos, por supuesto, y también ese riesgo afecta el valor de la empresa en los mercados financieros. La teoría básica que relaciona el rendimiento y el riesgo relevante de todos los activos es el modelo de evaluación de activos de capital. El valor de la empresa está determinado directamente por su riesgo y el rendimiento asociado. O sea que cuando toda empresa está sujeta a un rendimiento y dependiendo de los riesgos, los cuales mencionamos anteriormente, todas las causas conocidas que afectan el desenvolvimiento de la empresa. El riesgo de una inversión tiene dos componentes: el riesgo diversificable y el riesgo no diversificable. Hay dos tipos de riesgos. El riesgo diversificable, denominado a veces riesgo no sistemático, es el resultado de acontecimientos incontrolables o aleatorios que son específicos de la empresa, como huelgas laborales, demandas judiciales, acciones de los entes reguladores, etc. Este riesgo diversificable es la parte del riesgo de una inversión que puede eliminarse a través de diversificar. O sea, diversificamos invirtiendo en diferentes instrumentos y eso nos hace
disminuir o eliminar el riesgo diversificable. ¿Y qué es el riesgo no diversificable? Llamado también riesgo sistemático, es la parte inevitable del riesgo de una inversión, inevitable, que se atribuye, por ejemplo, a fuerzas como una guerra, la inflación o acontecimientos políticos y que afectan a todas las inversiones. Ahora bien, la suma de los riesgos no diversificables y diversificables se conoce como riesgo total. Cualquier inversionista precavido puede reducir o eliminar casi por completo el riesgo diversificable manteniendo una cartera diversificada de valores. Estos valores pueden seleccionarse cuidadosamente en una cartera, por ejemplo, pueden ser valores de 8 a 15 títulos, etc. Hay dos componentes principales para medir el riesgo y su uso para la evaluación de los rendimientos. Dentro de esos componentes están el beta y el modelo de evaluación de activos de capital. ¿Y qué cosa es el beta? El beta es una medida de riesgo no diversificable o de mercado que indica cómo responde el precio de un título o acción o cualquier otro instrumento de inversión a las fuerzas del mercado. Cuanto más sensible sea el precio de un título a los cambios de mercado, mayor será el beta de ese título. La beta se obtiene relacionando los rendimientos históricos de un título con el rendimiento del mercado. Veamos un ejemplo de aplicación de beta. Por ejemplo, si se espera que el mercado experimente un aumento de 10% en su tasa de rendimiento durante el periodo siguiente, una acción que tenga un beta de 1.50 experimentará un aumento en su rendimiento aproximadamente de 15%. Esto resulta del multiplicar el beta 1.5 por el 10% de incremento en el rendimiento del mercado. Debido a que esta beta es mayor que 1, esta acción es más volátil que el mercado en general. ¿Y qué tipo de beta? ¿Qué tipo de riesgo mide la beta? La beta mide el riesgo no diversificable de mercado del título. ¿Y cuál es la beta base del mercado? La beta base del mercado es 1. Hacia arriba es más volátil y hacia abajo puede ser menos volátil. Por supuesto que las acciones pueden tener betas positivas o negativas. Y las acciones con betas mayores que 1 son más sensibles a los cambios en el rendimiento del mercado y por tanto son más riesgosas. O sea, acciones o instrumentos de inversión con betas superiores al valor de 1 son más riesgosas que el mercado. Y debido a su riesgo más alto, cuanto mayor sea la beta de una acción, mayor será su nivel de rendimiento esperado. Ahora bien, vamos a el modelo de evaluación de activos de capital usa la beta para relacionar formalmente los conceptos de riesgo y rendimiento. Este es un modelo que relaciona formalmente los conceptos de riesgo y rendimiento y utiliza el coeficiente beta, la tasa libre de riesgo y el rendimiento de mercado para ayudar a los inversionistas a definir el rendimiento requerido de una inversión. O sea que hay tres elementos básicos que usa este modelo, que son el coeficiente beta, que es el nivel de volatilidad del precio de las acciones, la tasa libre de riesgo y el rendimiento de mercado para ayudar a los inversionistas a definir el rendimiento requerido de una inversión. A continuación, vemos la siguiente ecuación que representa el modelo de fijación de precios de activos de capital usando el coeficiente beta para medir el riesgo no diversificable. K sub J es el rendimiento requerido del activo, es igual a la R sub F, que es la tasa de rendimiento libre de riesgo medida comúnmente por el rendimiento de una letra del Tesoro de Estados Unidos. Este R sub F más beta sub J es el coeficiente beta o índice de riesgo no diversificable del activo J multiplicado por K sub M es el rendimiento de mercado menos R sub F es la tasa de rendimiento libre de riesgo. Ahora bien, este modelo se divide en dos partes. Una, como vimos, es la tasa de rendimiento libre de riesgo, que es el riesgo requerido sobre un activo libre de riesgo. Y dos, la prima de riesgo.
y la parte de la prima de riesgo es igual al riesgo de mercado menos la tasa libre al rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. K sub M menos R sub F. K sub M es el rendimiento de mercado y R sub F es la tasa libre de riesgo. Y esta diferencia se denomina prima de riesgo de mercado porque representa la prima o el valor que el inversionista debe recibir por asumir la cantidad promedio de riesgo asociado con mantener el portafolio de mercado de su inversión en activos. Veamos el siguiente ejemplo. Benjamin Corporation, una empresa desarrolladora de software, desea determinar el rendimiento requerido del activo Z. El activo Z puede ser cualquier acción, etcétera, que tiene un coeficiente beta de 1,5, o sea que tiene una beta que es bastante volátil. La tasa de rendimiento libre de riesgo es 7%. El rendimiento del portafolio de mercado de los activos es 11%. Al sustituir el beta, que es 1.5, la tasa libre de riesgo, que es 7%, y el rendimiento de mercado, que es 11%, en el modelo de evaluación de activo de capital, se obtiene un rendimiento requerido aplicando la fórmula K sub J, que en este caso es K sub Z, es igual a la tasa libre de riesgo, que es 7, más el beta, que es 1.5, multiplicado por la tasa de rendimiento de mercado, que es 11%, menos la tasa libre de riesgo, que es 7, y esto nos da que el rendimiento requerido del activo es 13%. Con esto cerramos un recorrido breve sobre un análisis de riesgo y los diferentes elementos que ayudan a valorar los rendimientos de las acciones o instrumentos de inversión y aplicando un determinado nivel de riesgo en el desarrollo de los proyectos.